Hola, bienvenidos a Oboe Academy. En el vídeo de esta semana vamos a seguir trabajando el vibrato y para ello vamos a utilizar vocalizaciones. Ya sabéis que me gusta simplificar los ejercicios y para eso muchas veces utilizo solamente la caña. Con ella hacemos ejercicios para controlar la afinación, la amplitud del sonido y también en este caso el vibrato. Si recordáis otros vídeos, os recomiendo pensar en una O para asegurar la emisión de las notas del registro grave, una E el registro medio y una I el registro agudo. Si eso lo trasladamos al nombre de notas, podríamos tener un Do, un Re y un Mi, O, E, I. Seguramente no se va a corresponder exactamente la entonación de esas notas con los sonidos que vayamos a conseguir con la caña, pero sí que nos sirve para hacernos una idea de ese movimiento, para reconocer ese movimiento que queremos que haga la lengua para subir la nota, en este caso para hacer el vibrato. Por ejemplo, si yo tarareo Do, Re, estoy pensando Do, Re. No he verificado si realmente me ha salido un Do y un Re bemol, o me ha quedado un poquito alto o me ha quedado un poquito bajo. Pero sí que he pensado O, E, Do, Re. Y con eso, sin darme cuenta, de manera inconsciente, la lengua ha subido un poquito y me ha proporcionado ese cambio de entonación. ¿Que lo quiero practicar con más detalle? Primero puedo cantar. O, do, re, do, re, do, re, do, re. Como siempre, disculpad mi entonación, ya sabéis que yo toco el oboe porque no sé cantar, canto muy mal. Do, re, o, e. Siguiente paso sería tararear eso, pero sin mover los labios. O, e, o, e, o, e, o, e, o, e. Es muy fácil darse cuenta de cómo se está moviendo la lengua y luego trasladarlo a la caña. No hace falta que sea un movimiento muy exagerado, un semitono. Nos basta un cuarto de tono en este caso, porque luego con el vibrato solo queremos un cambio de color del sonido, no un cambio de la afinación. No hace falta exagerar. Nos hemos ido a una I. Y ahora solo nos falta ir cambiando velocidades, de forma que tengamos una paleta de vibratos diferentes, distintas velocidades según el carácter de la obra que queramos tocar. ¿Puede ser? O. Yo que estoy pensando do, re, do, re, do, re, do. Yo os digo que independientemente del sonido real que esté produciendo, pero en mi cabeza está do, re, más rápido. Y el mismo truco podemos utilizar para una tesitura un poco superior. Yo ahora, en lugar de do, re, voy a estar tarareando re, mi. En mi cabeza esto es e, i, e, re, mi, re, mi, re, mi, re. Ya veis que con estas vocalizaciones, con este imaginarme las notas que estoy tocando, aunque no sean las reales, estoy provocando el movimiento de la lengua que necesito y sobre todo estoy siendo consciente de que se produce ese movimiento, que es muy importante. No hacer las cosas solamente por intuición, por instinto, sino también reflexionando y analizando qué es lo que estamos haciendo realmente. Seguiremos la semana que viene.